Muy buenas, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer filosofía, ¿no? Muy bien, ya hicimos lo anterior, la filosofía medieval. Para recordar, en la filosofía antigua, la mayoría de o todos, se trataba del ser, es decir, el principio de todo. Eso se buscaba al inicio o en la forma de pensar en la filosofía antigua. Sin embargo, ya en la filosofía medieval ya no se busca, porque para ellos era todo lo divino. En todo caso, todo lo exclusivo era Dios en la filosofía medieval. Ahora vamos a ver en la filosofía moderna. Obviamente que siempre se trae esos conocimientos antiguos, tanto de la antigua y de la medieval. Esos conocimientos, esa forma de filosofar se trae. Entonces tenemos la filosofía moderna. Vamos a ver el método, verdad y certeza. Acá ya se habla de un método, ya no se habla de simplemente de cómo es que la filosofía solamente reflexiona de su entorno, ¿no? Sino del ser, sino ya trae un método, o sea, cómo se debe estudiar. ¿Listo? Entonces, abarca del siglo XVII al siglo XIX. Antes de empezar de lleno, sobre esto, quiero decirles que ustedes tienen que hacerme el mapa conceptual. Ahora va a ser de la edad de la filosofía moderna. Así como dicen yo en las diapositivas, el nombre, buscan la imagen, de ahí, obviamente que hacen el mapa conceptual, la imagen. No quiero biografía, acá tienen ustedes algo de lo principal que les voy a dar. Si encuentran más, no hay problema, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces dice, abarca del siglo XVII al XIX. Cuando estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando del siglo o de los años 1601, ¿no es cierto? Para adelante. Es decir, estamos hablando antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa sucede en 1789. En este periodo el conocimiento en general alcanzó gran amplitud. Esto ocasionó que los filósofos ya no puedan abarcar la totalidad del saber. Recuerden que el que estudió casi todas las ciencias en ese entonces, porque no había mucho conocimiento. Estoy hablando de este filósofo de la filosofía antigua en Grecia, un griego, ¿no? Que nació en Macedonia. ¿Quién? Pues Aristóteles. Wow. Perdón, chicos. Aristóteles, ¿no es cierto? Ya, Aristóteles. Entonces, Aristóteles en esos tiempos podía abarcar todas esas ciencias. Entre ellas hemos visto, por ejemplo, la metafísica, que trata sobre el ser, ¿no? Cómo se debe estudiar, toda esa cuestión. Pero ahora estamos hablando, ya se amplía este conocimiento, ya no solamente es la filosofía, pensar, sino ya se abarca, por ejemplo, la astronomía, que confluida con la astrología. De ahí vienen los estudios por ejemplo, de geometría. Todas estas cuestiones ya empiezan a abundar, saber más, el conocimiento se amplía y no se podía estudiar todo un solo hombre, tenían que abarcar cada uno una área del saber. Entonces tenemos, si no ahora dice, ha determinado el aspecto en la realidad, dando origen a la especialización. El problema dice directriz de este periodo fue el fundamento del conocimiento, es decir, esa división. El conocimiento. Ahora, ya nos dijo, en la edad antigua, en la filosofía antigua, era el ser, el estudio del ser. El ser nada más, de dónde venían las cosas. Querían saber su fundamento. Unos hablaban desde la parte idealista, los otros desde la parte materialista. Igual, cuando llegamos ya a la Edad Media, o en todo caso, la filosofía medieval, ya habla solo todo se resume en Dios y punto. Ese es el principio de todo, como decía Santo Tomás de Aquino, el motor, el principio, ¿no?
Vamos a ver a dos filósofos. De entre ellos tenemos a Descartes, ¿ya? Muy importante Descartes. Filosofía de Descartes, 1596 a 1650. Considerado el padre de la filosofía moderna. Ojo, también eso, el padre de la filosofía moderna. Por sus planteamientos originales, pues postula como método de la filosofía a la duda metódica. Ese es su método, la duda metódica. Aquí se interesó, sobre todo, que el punto de partida fuera una tesis verdadera. O sea, vamos a llegar a la tesis y esa tesis tiene que ser verdadera. Y su método era dudar de todo. Pero llegas a un punto en algo que no puedes dudar, que ahorita vamos a ver. Y eso debe ser verdad. Si no estás dudando es porque es verdad, pues puedes dudar. Ahorita vamos a explicar eso, ¿ya? Duda metódica, interés fuera verdadero. Una verdad irrefutable de la cual pudieron derivarse las demás verdades. O sea, hay una sola verdad, entonces esa es la única que va a empezar a ver todas las verdades. Y punto, no hay más. En su opinión, si el punto de partida es verdadero, la conclusión a que se llegue tiene que ser también verdadera. O sea, así en lógica como es, verdad más verdad igual verdad, según él. Estamos hablando que recién el conocimiento, todavía sigue el conocimiento, ¿no? En estas situaciones el conocimiento también se sigue trabajando. Pues existen reglas lógicas que permiten seguir con toda garantía un proceso correcto. Descartes, para llegar a esta intuición indubitable, o sea, sin dudar, ensaya la duda hiperbólica. Ahí vamos a ver. La duda absoluta, la cual consiste en dudar de todo sistema y deliberadamente. Ahí está. Ya nos está dando una parte de cómo es su método. El método es dudar de todo, absolutamente de todo. Miras algo, pues hay que dudar eso, dices, no, voy a dudar de eso. Así, al final encuentra lo que no puede dudar, de su propio pensamiento. Dudas de todo, cierra los ojos, a ver, ya, si cerramos los ojos, ustedes empezamos a dudar. Existe lo que todo nos circunda, porque no estamos viendo, pues, están cerrados los ojos, no vemos. Entonces el sonido, entonces cerramos otros sonidos y así, hasta llegar a lo último. Y él dice, llegamos hasta lo último, pero lo que no podemos dudar es de nosotros mismos, es decir, de nuestro pensamiento. Por eso, su gran frase que les dije, que siempre les decía desde el año pasado, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y claro, no se puede dudar del pensamiento porque para dudar de él hay que pensar. Mientras más dudemos de él, más lo afirmamos, porque más pensamos. Claro, yo sigo pensando, yo dudo de mí, pero si dudo de mí, entonces estoy dudando de lo que hice y sigues pensando de tu forma de dudar, de tu mismo pensamiento. Tratas de dudar de tu existencia, pero sigues confirmando que sí existes, pues. Así empieza a ver esta situación de ese método. Esta es la verdad absoluta, él dice. Esta es la verdad absoluta. La verdad absoluta también es otra categoría filosófica. Es la verdad absoluta, nos dice él. Es el pensamiento. Entonces, el pensamiento es la verdad absoluta. ¿Qué nos decía desde la perspectiva idealista Platón? Que la idea era absoluta, era perfecta, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué nos dice Descartes? Que el pensamiento es la verdad absoluta. Estamos viendo hasta ahí. Hágase lo que se haga, no se puede destruir y por lo tanto será base de todas las demás verdades. De esta primera verdad, que es el pensamiento, deduce otra, la de su propia existencia. Ahí está, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y esto es evidente, ¿por qué? ¿Cómo podría pensar si existiera? Así sucesivamente descubre las demás verdades. Él parte desde esa premisa, ¿no? Ahora vamos a ver reglas de su método, que es el método de la duda. También llamada método deductivo. Muy bien. Nos dice, regla
reglas del método. Aceptar como verdadero todo, solo aquello que se imponga con evidencia. Nada más, o sea, lo que se pueda verificar. Nada más puede ser verdadero eso. Lo que no se puede verificar, ya vamos a ver qué nos dice. ¿Listo? Siguiente, dividir el problema en tantas partes como sea conveniente para aclararlo. Por eso se llama, él se iba de lo general a lo particular. Eso era también el método. Por eso se llama el método deductivo. También formado, de ahí se trae el método deductivo. De lo general a lo particular. ¿Recuerdan cuando hicimos en lenguaje o en razonamiento verbal también, sobre todo en razonamiento verbal, el todo y la parte? O la parte y el todo. El todo y la parte de lo general a lo particular. O sea, yo tengo un concepto general y nos vamos a las pequeñas partes, partículas. Yo les dije en un dibujo, lo general que sería para nosotros un cuadrado ya. Entonces, eso es todo lo general. Lo particular sería mirar que si yo divido este cuadro en cuadraditos, estoy deduciendo que hay cuadraditos, ¿no es cierto? Si hay un cuadrado grande, entonces puedo deducir, por eso el método deductivo, puedo deducir que hay cuadraditos, puedo hacer en cuadraditos pequeños, cosas más particulares, más pequeñas. A diferencia del inductivo, que es al revés. Voy de los cuadraditos pequeños, puedo reunir y puedo inducir que voy a hacer un cuadrado grande, al revés, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del método deductivo. Él es el que funda el método deductivo, de lo general a lo particular. Sigamos entonces. Ir de lo simple a lo complejo, ahí está, lo complejo. Lo simple es lo general, pues, lo más grande. Y empezamos a ver sus pequeñas partes, poco a poco. Revisar todos los datos del problema para estar seguros de no haber omitido ninguno. Muy bien. Esas son sus reglas del método. Por lo tanto, afirma que todo conocimiento proviene únicamente de la razón. Es decir, que nacemos con algunas ideas, lo que él le llama innatismo. Por ende, es idealista. Entonces, él sigue viendo también las ideas. Las ideas son las que nos dan el camino. Y él dice por eso, la razón. Recuerden que en la filosofía medieval era también la razón. Habían ese dualismo, fe y razón. Pero ¿quién estaba más allá que la razón? ¿Quién era superior a la razón? Era la fe. Y obviamente la fe llegabas a Dios. Y Dios era el motor de todo esto. ¿Ah? En cambio, acá nos está diciendo algo diferente y algo poquito, tampoco se alejaba de la filosofía medieval, tampoco, porque recuerden, él había todavía nacido de eso, pero ya estaba dando unas pautas diferentes. Por eso nos dice, por ello afirma que todo conocimiento proviene únicamente de la razón, únicamente. ¿Se recuerdan que estaban planteándolos? Al último planteaba Scott, todos ellos, Ockham, que él les había dejado la tarea de eso, Ockham, que sí, está bien, nosotros no negamos la fe, pero hay que dividirlas. Otra cosa, un costado la fe, hay que estudiar un costado la razón. Acá él, por ejemplo, nos está diciendo, proviene únicamente la razón, el conocimiento. Es decir, que nacemos con algunas ideas. O sea, nosotros ya tenemos una idea, según estamos hablando de Descartes. Por ende, es idealista. Como estamos hablando de ideas, entonces sigue siendo idealista, por eso viene de idea. Y él le llama innatismo. ¿Perfecto? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a ver ahora la crítica al cartesianismo, es decir, a su filosofía, a su planteamiento de René Descartes. Uno de ellos es Locke. Critica la demostración de Descartes. Realiza de las tres sustancias. Dice, el yo o pensamiento, la materia o el mundo y Dios. Esas tres cosas, él está haciendo una crítica, ¿ya? Entonces, Locke era un inglés que tenía una parte, de alguna forma aceptaba lo que decía, pero no todo. Hay algo que está mal acá, decía él. ¿Listo? Era un político
con sus tesis que empezó a trabajar en política, empezó a desarrollar una filosofía que se llama empirismo. Y el empirismo trata sobre la experiencia. Él dice, no, las experiencias son las que nos dan el conocimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver. Locke critica la demostración que Descartes realiza de las tres sustancias, es decir, el yo o pensamiento, la materia o el mundo y Dios. Estas tres hace una crítica John Locke, ¿ya? No acepta la idea de que se deduzcan simplemente de un razonamiento. Se dice, no. A ver, si nosotros razonamos, somos los últimos, somos nosotros ya, nuestro pensamiento. Entonces, si nuestro pensamiento, no podemos dudar nuestro pensamiento, eso quiere decir, no puedo dudar del yo. Él dice, entonces solamente, o sea, del pensamiento podemos deducir toda la materia, el mundo, Dios, nosotros mismos. De ahí, solamente pensar, por pensar, nomás podemos deducir todo eso. Eso es cierto. Hace dudar eso, o sea, debate, critica esa forma de pensar. Entonces, ¿qué dice John Locke? Sino que deben estar basadas en la experiencia. O sea, yo para tener ese conocimiento, esa idea, yo tengo que experimentar. ¿Cómo puedo saber yo que una superficie es lisa? ¿Solo por mi idea? No. O en todo caso, por Dios, a ver, dice acá, nosotros ya tenemos algunas ideas, que es el ignatismo, ¿no? Dice Descartes. Yo ya nací ya con eso, con la creencia de Dios, en su época de ellos. Para él decía, entonces nosotros ya tenemos a Dios en nuestras cabecitas. En su época, estamos hablando de 1500, nuestros congéneres, los incas, ¿creían en Dios? No. Entonces estaba ya ahí criticando esa forma, ¿no? Entonces no es cierto que hablemos, sino para eso nosotros tenemos que tener experiencia. Por eso John Locke habla del empirismo. Todo es experiencia. Muy bien. ¿Dónde estamos? Pero tampoco rechaza estas cuestiones. Muy bien. O sea, tampoco dice que no son las ideas, pero sí cuestiona que que todos pensemos igual, sino que propone una idea de ellas más empírica, o sea, de experiencia. Esas ideas también que nosotros conozcamos, es producto de nuestras ideas, pero para que también tengamos ideas tenemos que experimentar. Sostiene que el intelecto humano es una tabula rasa. La tabula rasa se refiere que al momento de nacer, nosotros, a ver, recordemos, ¿se recuerdan de algo? No saben nada, nadie puede recordarse nada cuando eran infantes. Entonces, o neonatos, si quieren decirle. Eso quiere decir que al momento de ser neonatos estamos en tabula rasa o tabla rasa. Es decir, estamos en blanco, no sabemos nada. ¿Qué tiene que suceder? Experiencias. Entonces, como estamos experimentando, recién se llenan de ideas nuestro cerebro. Muy interesante lo que dice, ¿eh? Por eso, por experiencia. Es decir, que la mente humana al nacer es como un papel en blanco, como que la experiencia cubre poco a poco. Es como que usted tenga un cuaderno y alguien empieza a escribir en su diario, entonces ya tiene experiencia. Pero para escribir en su diario, ¿qué tiene que tener? Experiencia. Perfecto. Respeta el cogito cartesiano, o sea, el pienso, luego existo. Por lo tanto, del yo tenemos una certeza intuitiva. O sea, intuimos del yo, nosotros mismos intuimos nuestra existencia. Muy bien, digamos, para demostrar la realidad extramental, o sea, fuera de nuestra mente, el mundo, recurre a la causalidad, a la causa, o sea, para saber, o sea, en todo caso, para demostrar la realidad. Ya dijimos que él critica tres cosas. El yo, estamos hablando de John Locke. Otros le dicen Locke, otros le dicen Luke. Yo prefiero decirle Locke. John Locke. Ya dijimos el yo, ¿no es cierto? Ahora nos va a hablar de la materia o el mundo, o sea, lo que nos rodea, pues, ¿no? Recurre a la causalidad.
esto es una causa. Es decir, es el comienzo de efectos, el mundo, la materia. Ahora, de Dios no tenemos una idea innata, pero su existencia se puede demostrar mediante la casualidad. Perfecto. Él dice, mientras Descartes decía, tenemos una idea innata, es decir, eso ya nace, está en nosotros la idea de Dios. La idea de Dios, o sea, pensar en Dios, ya tenemos nosotros, dice Descartes. En cambio, dice John Locke, dice, no, nosotros no nacimos con la idea de Dios. Dice, no tenemos una idea innata, o sea, no nacemos con eso. Lo innato es lo propio del hombre, o sea, nosotros no nacemos con esa idea, sino se hace con la experiencia, pero su existencia puede demostrarse. Ahora, pero él dice, pero se puede demostrar ¿cómo? Se demuestra mediante la causalidad, porque es el creador del mundo y de nosotros. O sea, él todavía, miren, todavía no dejaba de lado a Dios, o sea, decía que sí se puede mostrar, justamente mediante la causalidad, porque él es el creador, él le ha creado. Dios ha creado todo el mundo que nos rodea, a nosotros mismos ha creado. Entonces Dios, tenemos pues certeza demostrativa. No lo vemos, pero vemos sus consecuencias, como el aire. O sea, no lo vemos, no vemos a Dios, pero ¿cómo podemos demostrar que existe? Porque todo el mundo que está acá en nuestra experiencia, lo que nos rodea, el aire, la luz, la materia misma, es su creación. Entonces es él, entonces existe, pues, es él que ha hecho eso, es la causa. ¿Quién decía que era la causa primera? Santo Tomás de Aquino. De ahí toman, pero ojo, estamos hablando recién cuando estamos saliendo recién de la filosofía medieval, porque en la filosofía antigua, si agarramos de otros pensadores, van a decir que esto no es cierto, ¿no? Pero ya, vamos a dejar a un costado todo eso. Del mundo, tenemos la certeza de que es la causa de nuestra impresión. Se trata, pues, de una certeza sensitiva. Perfecto. Muy bien. John Locke nos dice, o sea, el que ha criticado esto, ya sí hay Dios. ¿Por qué? Porque vemos en el mundo, está creado. Y la causa de que existe la materia es Dios. Ahora dice, del mundo tenemos, ¿por qué existe también el mundo? Tenemos la certeza de que es la causa de nuestra impresión, es decir, de nuestras sensaciones, de nuestras sensibilidades, de tacto, vista, olfato, bueno, de todos los sentidos. Se trata pues de una certeza sensitiva, o sea, nosotros tenemos esa sensación. ¿Listo? Por eso existe el mundo también. O sea, ya, Dios ha creado el mundo, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero ¿cómo también lo comprobamos? Por nuestras sensaciones, por nuestros sentidos. Entonces, por eso también la podemos sentir. Pero hay un problema ahí, hay un problema. O sea, suena bonito. Claro, es cierto. Claro, es cierto que nosotros sentimos la materia, vemos lo liso, es más, vemos el color que mira amarillo, rojo, por ejemplo el arcoíris, miramos, ¿no es cierto? Ya, perfecto, hasta ahí está chévere. Pero eso quiere decir que si somos sensitivos por las sensaciones y eso existe, cuando no los miremos, ¿ya no existe? Claro, porque solamente las sensaciones. En todo caso, ahora ustedes, yo no los miro, solo estoy grabando, no los miro, no existen, en todo caso, solamente le estaría dando. Ahí viene la duda. Entonces pasamos al siguiente filósofo. ¿Qué nos dice? De ahí justamente lo que plantea John Locke en esta crítica al cartesianismo, a Descartes. De ahí donde vienen filósofos como Hume, otro filósofo, Berkeley. Pero vamos a tratar solamente de Hume. Otros le dicen Jung. ¿Ya? Pero yo le voy a decir Hume, ¿ya? David Hume. Filosofía de David Hume. 1711-1776. Ojo, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿A dónde se acerca? A la Revolución Francesa, poco a poco.
El conocimiento, cuanto más conocimiento tiene la humanidad, más empieza a realizar y más bota algunas dudas. Ya no duda de ya ignora algunas cosas. Deja de ignorar algunas cosas. Recuerden que antes se creía en dioses, ya no hay, ahora se cree un dios, ya perfecto. Ahora en esta filosofía todavía se cree en una idea, en Dios, todavía. O sea, no hay duda de eso. O sea, tal vez algunos lo han dudado, pero todavía no ha habido más estudios, pues no lo han razonado más. Nos dice filósofo idealista, ya hasta nos está diciendo. Entonces, si es filósofo idealista, nos está diciendo que se funda también en la idea. Señala que nuestro conocimiento versa solo sobre nuestros propios estados mentales. Cuando está hablando sobre los propios estados mentales, eso quiere decir que es idealista, porque está diciendo que viene de las ideas. El punto de partida está en las impresiones, o sea, sensaciones. ¿Ya se recuerdan quién habla de sensaciones? Justamente nos hablaba John Locke, ¿no es cierto?, cuando criticaba a Descartes. Dice entonces, el punto de partida, o sea, todo parte de las impresiones, lo que nos está imprimiendo en nuestras sensaciones. El mundo de afuera nos imparte algo. Esas sensaciones nos impresiona. Entonces, esas sensaciones, de ahí partimos, que son conocimientos nítidos y precisos. Las huellas dejadas por las impresiones son las ideas, imágenes. Esas huellas que nosotros miramos, que nosotros tenemos esas sensaciones, esas impresiones, esas huellas son dejadas en nuestras ideas. Esas imágenes vienen a nuestras ideas, ahí se quedan. Que son débiles, es más, eso quiere decir que pueden desaparecer. En el fondo son el recuerdo de impresiones, nada más, lo que está diciendo él. Solo son recuerdos. El conocimiento es sobre todo el conocimiento es sobre todo de ideas porque existen más ideas que impresiones. Ojo lo que está diciendo. O sea, hay más ideas que impresiones. O sea, lo que está en nuestra cabecita solo es más eso de lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros podemos tener esas impresiones. Miramos, ¿por qué? A ver, si yo digo, imaginen un árbol. Tienen esa impresión. Esa idea está ya en su cabecita. Cualquiera tiene una impresión de un árbol, ¿no? Entonces, eso para él, dice, es débil, pues, porque simplemente lo que no tenemos son impresiones, no tenemos más. Porque en realidad existe, no sabemos. El conocimiento es sobre todo de ideas porque existen más ideas que impresiones. Ya bueno, eso he repetido. Cuando una idea se basa en una impresión, entonces tal idea es legítima. Pero si una idea no tiene una impresión que la sustente, entonces es una idea ilegítima. Bueno, cuando él habla, yo tengo una impresión, yo le dije el árbol, perfecto, entonces ese árbol existe. Es legítima en todo caso, es verdadera. Pero si yo les digo Pegaso, es una idea. No es legítima para él, ¿no es cierto? Claro, no existe también. O sea, son cosas que no nos hacen, no las tenemos, las pensamos, pero no son legítimas, porque el Pegaso no existe, al igual que el unicornio. Y demás seres mitológicos. Muy bien. Eso es en cuanto a Davis Hume. Pero la diferencia con Davis Hume es que él duda sobre el problema de nuestro entorno también. Por eso es idealista. O sea, solamente tenemos impresiones, nada más. Cuando recién nosotros tengamos sensitividad en el objeto, en el mundo externo, sí existe. Ahora, si la tenemos en la cabeza y nosotros vamos a pensar en eso, sí puede ser legítima, puede ser. Pero igual tenemos que seguir teniendo esa experiencia. Muy bien. Sigamos entonces. A ver. Solamente voy a hacer filosofía moderna, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Filosofía de... Algunos le ponen Manuel Kant. En su mayoría
le ponen Immanuel Kant. Por ejemplo, acá le han puesto Manuel Kant, pero algunos le ponen Immanuel Kant, ¿ya? Pero es la misma persona. Cuando lean Manuel o Immanuel, es el mismo. Immanuel o Manuel Kant. ¿Listo? 1724 a 1804. Ya está él ya estaba, o ya muere en el siglo donde, no, no muere, él ya está, él había visto, ¿no? La Revolución Francesa, él había vivido la Revolución Francesa. Entonces, en lo referente al conocimiento señala que al hombre solo le es posible alcanzar el conocimiento de los fenómenos. Antes que me olvide, chicos, ¿saben qué sucede? ¿Recuerden cómo hemos dividido en las graditas? Ya se ubican rápido cuando le digo las graditas. Ya, listo, se recordaron. La filosofía antigua se ubica justamente ahí, en el primer escalón, en el segundo escalón, que es el feudalismo, perdón, el sistema esclavista, el esclavo. A pesar que ellos habían planteado, habían practicado la democracia, como la conocemos en la actualidad, pero ellos decían, sobre todo Aristóteles decía, para que esto se funde la aristocracia ateniense, tiene que haber esclavos, tiene que servir por alguien, ¿no? Y eso es democracia. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien, pero había una clase que trabajaba, eran esclavizada en todo caso, no trabajaba, no esclavizaba, eran animales para ellos. Muy bien. Ya en la filosofía medieval estamos viendo el feudalismo y una parte de la filosofía moderna, si se dan cuenta, porque ¿dónde está? Vemos a Descartes, pues. ¿Dónde está? Descartes, todavía 1597. Todavía estamos hablando del feudalismo. En cambio, acá ya no, acá ya pierde, ¿no?, esa situación. Justamente es el inicio de la filosofía del siglo XIX. Cambia bastante estas situaciones. Cualquiera diría que es cosa sencilla de pensar que, bueno, es una filosofía, no. Tiene que ver con historia, cambia este proceso, el conocimiento, cuanto más hay conocimiento, más empieza ser ignorantes en términos globales. Muy bien, entonces nos dice, en lo referente al conocimiento, y acá, para no olvidarme, en el feudalismo, en el mismo feudalismo, nacen unas nuevas clases, el burgués y el proletariado, pero todavía estaban rezagadas. Solamente después de la Revolución Francesa sube como peldaño. Recordemos, en el peldaño del sistema esclavista estaba el esclavo y arriba, en la cúspide, habían otras clases, pero entre las dos antagónicas era el señor feudal, el que tenía las tierras. Perdón, el esclavista, el amo. La filosofía medieval o el sistema feudal estaba la filosofía medieval y una parte de la filosofía moderna. Ahí está el sistema feudal. Estaba el señor feudal, el dueño de tierras, donde están los reyes, la nobleza y toda esta cuestión. Y abajo, ¿quién estaban como clase antagónica? Estaba el siervo. Había esclavos, obviamente, habían otras clases sociales, los caballeros, los hidalgos, los cortes, los condes, y demás, pero esas eran las clases antagónicas. ¿Por qué? Porque los sirvientes ya no eran esclavos, sino ya tenían cierta libertad, tenían tierra, pero tenían que pagar impuestos. ¿Pero qué tiene que ver esto? Justamente la filosofía hace eso. Los burgueses, que eran negociantes, tenían que ya dejar de lado esa filosofía feudal, que Dios era todo, porque no les ayudaba a su mismo negocio, porque no les daba libertad al hombre, al trabajador. Ya había nacido el burgués y también el proletariado con ello. Y con eso los estudios, las ciencias, la tecnología. Por eso es que la filosofía se pone a pensar de esa forma. Algunos empiezan a plantear. Y acá nos dice. Entonces estamos acá hablando todavía parte del feudalismo. Del sistema feudal estoy hablando.
Estamos hablando acá en esta filosofía todavía, ¿ya? En lo referente al conocimiento señala que el hombre solo le es posible alcanzar el conocimiento de los fenómenos. Dice, ojo lo que dice, solo, dice el hombre, le es posible alcanzar el conocimiento de los fenómenos, o sea, lo que sucede en nuestro entorno. Nada más, no puede alcanzar otra cosa, eso nomás. Es decir, lo que nos muestra a nuestra sensibilidad. Eso podemos alcanzar. Es decir, un rayo, ¡bum! ¿Por qué sucede? Eso sí podemos estudiarlo. ¿Ya? La refracción. Recuerden, por ejemplo, si decimos la refracción, a ver, le dijimos a Hume, ¿y esto por qué? Entonces nuestros sentidos nos están engañando, es mentira. Eso no existe. Así no diría Hume, David Hume. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos están engañando, entonces eso no es cierto. Pero nosotros ahora, por los estudios de física, sabemos, ese es un principio, una ley de la refracción, ¿no es cierto? Porque se parte el lápiz. Pero él decía no, y por eso Kant ya empieza a estudiar eso. O sea, en todo caso ya da a conocer, obviamente otros estudios habían, ¿no? Y entonces da ese entendimiento. Es decir, lo que se muestra en nuestra sensibilidad, no pudiendo llegar a conocer las cosas en sí, o númenos, no número, no se llama. Cosa en sí, él le dice nómenos, cosa en sí. Yo les voy a explicar ahorita qué significa o a qué se refiere justamente cosa en sí, y seguramente más adelante le voy a poner cosa para sí. Pero vamos a seguir todavía. Entonces, o sea, es decir, no podemos llegar a conocer la cosa en sí. Ojo, en sí. O sea, lo que no conocemos es la cosa en sí. Los nómenos. Es decir, la cosa en sí es lo que sabemos que existe, pero no podemos conocer. Ya está, ¿para qué más le voy a decir? ¿Listo? Sabemos que existe. Por ejemplo, diría yo, Dios. Sabemos que existe, pero no podemos conocer. Es lo que se refiere. No pudiendo llegar a conocer. No vamos a llegar a conocer. Sabemos que existe, pero no vamos a llegar a conocer. Entonces, ¿qué nos dice? Que es la cosa independiente a nuestro conocimiento. Porque en cuanto las conozco, ya están en mí. O sea, ya están para mí. Entonces, las cosas en sí son las cosas que existen, pero no las conozco. A ver, voy a terminar este párrafo y lo voy a explicar bien, ¿ya? Las cosas en sí, a ver, porque en cuanto las conozco, ya están para mí, ya están en mí, es decir, para mí. Afectan a mi subjetividad, o sea, a mi pensamiento. Por otro lado, establece dos clases de juicio, los juicios a priori, razón, y los juicios a posteriori, experiencia. Entre sus obras importantes tenemos Crítica a la razón pura y Crítica de la razón práctica. Y la Crítica del juicio. Muy bien, todo eso le llama crítica. Voy a plantear o voy a explicarles. Para la filosofía de Immanuel Kant, él habla dos cosas importantes, la cosa en sí y la cosa para sí. Les voy a hacer entender a qué se refiere cuando decimos la cosa en sí y la cosa para sí. La cosa en sí, como nos dice acá, es la cosa que no conocemos. Existe, pero no conocemos. O sea, no lo sabemos. Y la cosa para sí es lo que ya conocemos. O sea, hay dos cosas que dicen, la cosa en sí y la cosa para sí. La cosa en sí, lo que conocemos, lo que no conocemos, existe pero no conocemos, y la cosa para sí, que existe y conocemos. ¿Listo? Ya. Cualquier cosa conoce. Pero para ponerles y les voy a explicar estas cosas más rápido. En la filosofía antigua, conocían, a ver, algo sencillo, rápido. Ya, el carro, ya, vamos más rápido. ¿Conocen el carro? No conocían el carro, era una movilidad. ¿Existía? Tampoco. O sea, una cosa era cosa no conocida, nunca se iba a conocer. Tal vez ellos tenían una idea que iba a existir. Era una cosa en sí, una cosa que puede ser, pero no la conocemos. ¿Me entienden?
¿Y cuándo se hace esa cosa en sí? Se hace una cosa para sí, o sea, una cosa que nosotros conocemos, cuando ya se ha realizado. Otra más, mejor ya. Otra más, ya está. Listo. Esto sí, ya con esto se cierra el entendimiento. Espero que sí. El petróleo. El petróleo, antes que se descubra, ¿existía? Por supuesto que existía. Pero nadie la conocía. Entonces, esa era la cosa en sí. Existía, pero no la conocía. Nadie la conocía. Hasta que en Norteamérica alguien, por buscar agua, no me recuerdo en qué es, en Wisconsin creo, no me recuerdo en qué estado de Estados Unidos, escarba por buscar agua a su ganado. Empieza a escarbar y sale un líquido negro. No sabía, para él todavía era una cosa en sí, no conocía. Asustado va a analizar, llega y le hace unos experimentos y llega a la conclusión que es un combustible. Y empiezan a estudiar más, ojo, y se convierte en una cosa para sí. No cuando no se conocía, era en sí. Cuando se conoce, para sí. Entonces ya es conocida. ¿Ya dice la diferencia? Ahora, el petróleo todo el mundo conoce, entonces es una cosa para sí. Desde la perspectiva y su filosofía de Immanuel Kant, o Manuel Kant si quiere. ¿Listo? Perfecto, ya está entendido. Ahora vamos a ver otra situación. Giro copérnico del conocimiento. Muy interesante. Creo que les había explicado esto en literatura cuando hablamos de la Divina Comedia con Dante Alighieri. ¿Se recuerdan? Cuando hacen su cielo, el mundo, para ellos, o gracias a la Iglesia Católica, la edad oscura, donde el mundo se hablaba de la geocentridad, ¿no es cierto? Ptolomeo hablaba sobre los cielos, los mundos, estos cielos que tenemos, la luna, el sol, y gracias también a que escribe la Divina Comedia Dante, también se piensa de esa forma, ¿no? Se sustenta, así tenemos el cielo. El mundo está en el medio y todos nosotros somos el medio. Pero Copérnico, ¿qué dijo? Nicolás Copérnico. ¿Quién después de eso ayuda a quién? Que casi lo matan, la Santa Inquisición, dijo perdón, y al último dice, pero aún gira, pues Galileo Galilei. Pero ¿qué nos dice Nicolás Copérnico? Que Immanuel Kant lo toma de él. Dice el conocimiento. Dice, el giro copérnico de Kant consiste, por consiguiente, en que él cree que la filosofía, para entrar en el camino seguro del progreso en el conocimiento, ha de hacer lo mismo que hizo Copérnico. Es decir, eso es su planteamiento de Immanuel Kant, el giro copérnico del conocimiento. Entonces ya supimos qué hizo Copérnico. Immanuel Kant le llama giro copérnico del conocimiento sobre lo que él plantea. Dice lo que hizo Copérnico en astronomía. Si para explicar los movimientos celestes, entendió que era mejor partir del supuesto de que era el espectador quien giraba. Muy interesante. Es decir, él estaba partiendo ¿de qué? De un supuesto. Muy bien. Que era el espectador quien giraba. De manera parecida, Kant cree que solo podemos tener un verdadero conocimiento de las cosas, un conocimiento universal, y necesario si el objeto depende del pensamiento para ser conocido. O sea, nosotros partimos de un supuesto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estamos? Solo podemos ver un verdadero conocimiento para ser conocido y no a la inversa. Este es el supuesto de que parte la filosofía trascendental de Kant. O sea, ¿qué dice? Al igual o parecido a Descartes. Digamos, nosotros partimos de supuestos para llegar a un verdadero conocimiento. Yo supongo esto.
Pero para llegar a ese supuesto, tengo que estudiarlo. Lo llego a estudiar y llega el para sí. Pero si no, entonces no podemos llegar a ese conocimiento, no es conocimiento. ¿Listo? A esto hace referencia Immanuel Kant con lo que dice giro copernicano del conocimiento. Y por último, la expresión revolución copernicana de Kant para significar este giro kantiano es menos afortunada. Sin embargo, ha sido y es un tópico en la literatura filosófica. Referirse a la filosofía trascendental de Kant como a una verdadera revolución copernicana del pensamiento lleva a cabo por Kant y hasta que esta es expresión usada por él mismo. Muy bien. No ha trascendido en todo caso su misma trascendencia, filosofía trascendental, ¿no? Pero ha ayudado a tener mucha situación, sobre todo la crítica, que nos habla de bastante. Esto cómo es piensa. Y es verdad, mira, ¿no? Antes nos hablaba de eso, de esa cosa en sí, la cosa para sí. Muy interesante lo que nos dice. Muy bien, chicos, yo quiero ver qué me van a hacer de tarea. Yo les he dicho que me van a hacer mapa conceptual. Y ojo, me van a hacer, cada vez que citen a en el mapa conceptual a los filósofos, lo que van a hacer es pegar su rostro. Si lo pueden hacer más del internet, o sea, como os he dicho, tipo Photoshop, poner la imagen, montar la imagen. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, ya. ¿Qué pueden averiguarme ustedes? De René Descartes. A ver, el método deductivo. Critica el pensamiento. A ver, no. Copérnico, Immanuel Kant. Ya. Me van a averiguar sobre John Locke. No quiero su biografía. Quiero su planteamiento filosófico, es decir, el empirismo. ¿Listo? Eso es. O sea, es decir, me van a hacer el mapa conceptual. Si quieren mapa semántico, llaves, como les guste. Y lo que es Locke y el empirismo. ¿Listo? Muy bien. Chau, chau. Cuídense, mis queridos estudiantes.